de Mujer y Familia. Segunda legislatura ordinaria 2022-2023. 11ª sesión ordinaria. Sesión semipresencial, sala Carlos Torres y Torres Lara. Edificio de Comisiones Víctor Raúl Laya de la Torre. Lunes 13 de marzo 2023. Señores congresistas, muy buenas tardes. Se va a pasar lista para comprobar el quórum de reglamento para esta sesión del día de hoy. Señor secretario técnico, por favor. Buenas tardes, señores congresistas. Lista de asistencia. Sesión semipresencial 11ª, lunes 13 de marzo de 2023. Señoras congresistas, Vázquez Vela. Presente. Gracias, señora congresista. Limachi Quispe. Presente. Gracias, señora congresista. Alcaraz Agüero. Expresa su asistencia de manera virtual. Agüero Gutiérrez. Expresa su asistencia de manera virtual. Barbarán Reyes. Expresa su asistencia de manera virtual. Barbarán Reyes, presente, disculpe. ¿Se escuchó? Correcto, señora congresista Barbarán Reyes, presente. Heidegger Ballesteros. Expresa su asistencia de manera virtual. Con licencia, la señora congresista Infantes Castañeda Meri. Oficio 628. Jauregui Martínez. Presente. Expresa su asistencia de manera virtual. Bienvenida, señora congresista Jauregui. Gracias. Luque Ibarra. Presente, Luque Ibarra. Gracias, señora congresista. López Morales. Congresista María Agüero, presente, por favor, de mi asistencia. Presente la señora congresista María Agüero Gutiérrez de manera virtual. López Morales. López Morales, presente. Gracias, señora congresista. Paredes Fonseca. Presente, Paredes Fonseca. Gracias, señora congresista. Robles Araujo. Expresa su asistencia de manera virtual. Ruiz Rodríguez. Expresa su asistencia de manera virtual a través del chat. Zeta Chunga. Zeta Chunga. Señora Presidenta, han registrado su asistencia 12 señoras congresistas. Cuenta usted con el quórum reglamentario para el inicio de la 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Mujer y Familia. Gracias, señor secretario técnico. Quiero saludar muy de veras a nuestra vicepresidenta de la Comisión Mujer y Familia, quien tengo el honor de estar juntamente con ella en esta sesión en forma presencial. Mi saludo para ella. Han registrado su asistencia 12 señores congresistas. Con el quórum reglamentario y siendo la 1:15 del día lunes 13 de marzo de 2023, iniciamos la 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Mujer y Familia. Señores congresistas, someto a su consideración el acta de la 10ª sesión ordinaria realizada el lunes 6 de marzo de 2023. No habiendo observación, la daremos por aprobada. Aprobada. Sección despacho. Señores congresistas, se han remitido a sus correos electrónicos una sumilla de los documentos emitidos y recibidos al 10 de marzo del 2023. Doy cuenta del ingreso del proyecto de ley 4382 de 2022 del Congreso de la República, que propone la ley que para promover el empoderamiento social, económico y participativo de las mujeres rurales e indígenas. Se procederá a solicitar la opinión técnica respectiva de la respectiva información.
una vez recibida, será considerada para la elaboración del dictamen. Sección informes. Los señores congresistas que tuvieran que presentar algún informe tienen el uso de la palabra. ¿Algún congresista tiene un informe que hacer? Señora Presidenta, Sí. permite. Soy la congresista Milagros Jauregui de Aguayo. Congresista Milagros, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Señora Presidente, deseo informar que mediante el oficio 1187 del 13 de febrero del 2023, solicité a la Comisión de la Mujer incorporar algunos temas para la presentación de la ministra de la Mujer en nuestra comisión. Entre los temas propuestos señalé lo siguiente: situación actual de los centros de acogida residencial CARS, los motivos por los cuales los CAR no acreditados siguen recibiendo niños y adolescentes. 3, número de niños y adolescentes en riesgo de desprotección, así como el tiempo promedio de cada procedimiento y los resultados, retorno a sus hogares, adopción u otro. También pedí número 4, número de niños y adolescentes que permanecen en CARS y el tiempo de permanencia máximo en dichos centros. También pedí que me informen sobre el número de adopciones totales realizadas en el año 2022, número de familias acogedoras, número de familias en espera de adopción y número de niños y adolescentes a la espera de adopción. También las acciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para promover las familias acogedoras y adopciones en el Perú. También me gustaría que nos informen sobre el presupuesto destinado para todos los CAR y los motivos por los cuales considera que las familias no deben ser objeto de promoción en las políticas públicas de nuestro país, de acuerdo a la opinión emitida por el sector respecto del proyecto 3038/2022-CR. Solicito, señora Presidente, incorporar estos temas cuando la ministra de la Mujer haga su presentación en nuestra comisión. Muchísimas gracias, señora Presidente. Gracias, señora congresista. Si alguien tuviera otro informe. Bien. Señores congresistas, debo informar que con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la comisión que me honra en presidir realizó las siguientes actividades. El miércoles 1 de marzo, en horas de la tarde, se llevó a cabo la mesa de trabajo, evaluación y establecimiento de la agenda pendiente de mujeres, contando con la participación de 43 mujeres representantes de diferentes organizaciones, donde se suscribió un documento denominado Carta Abierta, conteniendo 22 acuerdos de la agenda pendiente a tratar por las instituciones del Estado, los mismos que serán remitidos a sus despachos parlamentarios. El martes 7 de marzo se llevó a cabo la conferencia de prensa en el Hall de los Pasos Perdidos y posteriormente se realizó la inauguración de la exposición fotográfica denominada Mujeres Coraje, que inició el 7 y terminó el 10 de marzo. El miércoles 8 de marzo se realizó el encuentro por el Día Internacional de la Mujer, avances y desafíos en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Se contó con la participación de 250 mujeres representantes de diferentes organizaciones sociales, militares y emprendedores del país. Asimismo, se distinguió a 9 mujeres destacadas por su labor social, de emprendimiento académico y de liderazgo. Asimismo, quiero informar de que los señores que con fecha 7 de marzo del mes
del presente mes se ha recibido el oficio 380 del despacho de la señora congresista Rosángela Barbarán Reyes, comunicando la instalación del grupo de trabajo sobre prevención de embarazos no planificados y aprobación de su plan de trabajo, el mismo que se realizó el día 17 de enero de 2023. Solicito a los grupos de trabajo informar a la comisión, así como le está haciendo la congresista Rosángela. Mis felicitaciones por esta conformación de la mesa de trabajo. Tengo en la mano también los integrantes de toda su comisión de trabajo. Si alguien tuviese que hacer otro informe, bien, quiero informar también que los puntos hecho mención por la congresista antes mencionado, se va a incorporar ese pedido en la agenda de invitaciones a los funcionarios del Ministerio de la Mujer, entre ellos a la ministra. Está pendiente, mi estimada congresista, su petición. Sección pedidos. Sí, continúa. Le agradezco profundamente, señora Presidente. En pedidos también tengo me gustaría participar. Señora Presidente, la semana pasada el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables me informó que mediante el Decreto Supremo 029-2018-PCM se dispuso que todos los ministerios elaboren una lista sectorial de políticas nacionales que proponen mantener o actualizar. Es así que el Ministerio de la Mujer, mediante resolución ministerial número 194 del año 2019, solo aprobó 4 políticas nacionales en su sector. 1, la Política Nacional de Igualdad de Género. 2, la Política Nacional de Infancia y Adolescencia. 3, la Política de Personas Adultas y Mayores. Y 4, la política de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Señora Presidente, es una vergüenza que en un total despropósito que el Ministerio de la Mujer haya eliminado la política nacional de fortalecimiento a la familia. Ahora entendemos claramente por qué se oponen a la creación del Ministerio de Familia. En este contexto, solicito invitar a la ministra de la Mujer y al director general de Familia y Comunidad, así como al director de Fortalecimiento de las Familias del Ministerio de la Mujer, para que nos informen cómo trabajan sin contar con una política pública de fortalecimiento de las familias. Muchísimas gracias, señora Presidente. Gracias, congresista. Hemos tomado nota de sus inquietudes. Como les decía antes, parte de esta agenda está precisamente en las invitaciones de los funcionarios del Ministerio de la Mujer. Sección pedidos. Los señores congresistas que desean efectuar algún pedido, se les ofrece el uso de la palabra. ¿Algún congresista que quiere hacer algún pedido? Tiene el uso de la palabra. Ningunos. Orden del día. Como primer tema de agenda tenemos la sustentación de los proyectos de ley 3242-2022 del Congreso de la República, por el que se propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del Sistema Nacional de Cuidados para las Personas Adultas Mayores. Dejo en el uso de la palabra al congresista Paul Gutiérrez Ticona. Congresista Paul, tiene la palabra para sustentar su proyecto de ley 3242. Muchísimas gracias, señora Presidente. Por intermedio suyo, saludar también a todos los
colegas congresistas que integran la Comisión de la Mujer que usted preside, señora Presidenta. Bueno, sí, efectivamente en esta ocasión vamos a tener que sustentar el proyecto de ley, la 3242-2022, no sin antes hacer una pequeña remembranza, señora Presidenta. En realidad, las personas adultas mayores son aquellas que tienen más de los 60 años. Y llegar a esta etapa es la consecuencia lógica de la vida humana, donde la experiencia y sabiduría marcan diferencias, pero al mismo tiempo, señora Presidenta, se convierte en una población vulnerable, donde existen situaciones de riesgo que afectan los derechos a la vida, a la salud, la integridad, la dignidad, la igualdad y algo importante, la seguridad social, entre las que se encuentran también la pobreza, el maltrato, la violencia, el abandono y la dependencia. También, señora Presidenta, esta discriminación por la edad genera condiciones de desigualdad que impiden que continúen participadamente en la sociedad. Por ello, señora Presidenta, creo que es importante que nosotros trabajemos como sociedad y atendamos a este sector tan vulnerable, porque nosotros también llegaremos a esa etapa de la vida. Señora Presidenta, la presente ley, el proyecto de ley pretende declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de un sistema nacional de cuidados para las personas adultos mayores. Siguiente, señora Presidenta. El presente proyecto de ley, señora Presidenta, consta de 2 artículos y también 2 disposiciones complementarias finales, ¿no? En su primer artículo, nosotros damos a conocer el objeto de esta ley y después incorporar en la agenda del Estado la creación del Sistema Nacional de Cuidados para las personas adultas mayores y de esa manera poder garantizar nosotros, sobre todo lo más importante, la protección social y articular los servicios de atención general, incluso especializada, que deben brindar las instituciones públicas y privadas para garantizar su calidad de vida de estas personas sujetas de cuidados y de las personas cuidadoras. Siguiente diapositiva, por favor. En el artículo 2 estamos explicando cómo va a consistir la creación de este Sistema Nacional de Cuidados para las personas adultas, ¿no? Está la ley, la presente ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del Sistema Nacional de Cuidados para las personas adultos mayores, con la única finalidad de implementar un centro de cuidados para garantizar el bienestar, la calidad de vida, el desarrollo integral de las personas adultos mayores en situación de pobreza o extrema pobreza, y aquellas que requieran también cuidados por medio de las personas cuidadoras y así buscar fortalecer su subsistencia y promover las relaciones familiares saludables entre ellos. Siguiente, por favor. Dentro de las disposiciones complementarias tenemos la primera en lo que respecta a su reglamentación. La entidad encargada en este caso va a ser pues el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que al término de los 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, conformará una comisión multisectorial para elaborar el estudio y la ejecución del proyecto para su implementación de la presente ley. En la segunda disposición complementaria habla del tema de la vigencia de la norma. La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial del Peruano, como es pues conforme a ley. Para terminar, la siguiente, antes, señora Presidenta, para terminar, como conclusión, reiterar que este proyecto de ley, señora Presidenta, lo que busca es incorporar en la política del Estado el derecho al cuidado de las personas adultas, como derecho fundamental en concordancia con los compromisos sociales con la misma Organización de las Naciones Unidas. Y asimismo, nuestro Estado ha incorporado como agenda de prioridades en las políticas públicas y ha instituido la atención de los cuidados como una dimensión fundamental, y así lo dispone la Política General del Gobierno para el periodo 2021-2026, donde se establece en el eje 6 que habla sobre el fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción,
la línea de intervención, la 6.1.9, donde se busca impulsar la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidados. Asimismo, la Política Nacional de Igualdad de Género determina en su objetivo prioritario la 4, garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres. Y en el lineamiento 4.1, sobre la implementación del Sistema Nacional de Cuidados con enfoque de género para personas en situación de dependencia. Por lo tanto, señora Presidente, es razonable que se incorpore en nuestro ordenamiento jurídico con la aprobación de la presente ley, al igual que también lo viene proponiendo, ¿no? El Ejecutivo también están planteando un proyecto de ley, la 2735-2022-PE. En ese sentido, señora Presidente, solicito a su digna autoridad y a todos los colegas congresistas que integran esta comisión el apoyo correspondiente y pueda aprobarse el presente proyecto de ley. Con ello estaremos garantizando y fortaleciendo el Estado de Derecho a fin de que nuestros adultos mayores estén protegidos por el Estado, ¿no? Que es un derecho justo. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Paul. Tenemos la segunda sustentación del proyecto de ley 3317-2022 del Congreso de la República, por el que se propone la ley que modifica la ley 2949, ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada, promoviendo el derecho del recién nacido a la asistencia paterna, teniendo como autora la congresista Rosángela Barbarán Reyes, quien vamos a pasar su sustentación al final de esta sesión. Pues ella se encuentra en estos momentos muy ocupadita, nos está pidiendo que lo pasemos al final. Sustentación del proyecto de ley 3322-2022 del Congreso de la República, por el que se propone la ley que modifica el decreto legislativo 1411 a fin de garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de las sociedades de beneficencia, teniendo como autor al congresista Segundo Acuña Peralta. Congresista Segundo Acuña Peralta tiene el uso de la palabra para sustentar su proyecto de ley. Muy buenas tardes, señora Presidente de nuestra Comisión de Mujeres y Familia. Igual un saludo muy especial a la vice que le está acompañando, a nuestros colegas que también están en forma virtual y en forma virtual. Un saludo muy especial. Me encuentro en Trujillo por razones que todos conocemos. Realmente el tema del ciclón Yaku nos está jugando una mala pesada en el norte y estamos tratando de apoyar a nuestra población. Entonces, previo al agradecimiento, congresista Lucinda, voy a pasar a sustentar el proyecto de ley 3322 de mi autoría, presentado el 17 de octubre del 2022. El proyecto de ley 3322 propone una reforma necesaria para corregir el problema que se originó el año 2018, cuando fue el presidente Vizcarra, en atención a sus facultades legislativas, legisló un decreto legislativo. Entonces, vamos a pasar un video para tener como antecedente cuáles son los problemas que tenemos. Las sociedades de beneficencia tienen por finalidad Las sociedades de beneficencia tienen por finalidad brindar servicios de protección social de interés público en favor de las personas más vulnerables. A partir de 2018, con la vigencia del Decreto Legislativo 1411, se estableció un régimen ambiguo para las sociedades de beneficencia, estableciendo que no son entidades públicas.
Esta ambigüedad genera gestión ineficiente, uso indebido de recursos y bienes de las sociedades de beneficencia. No se brindan servicios de calidad a favor de las personas vulnerables. No se rinden cuentas de la gestión. En suma, corrupción de funcionarios, perjuicio al Estado y a la población. Prueba de ello son los siguientes casos de corrupción en la Sociedad de Beneficencia de Trujillo. La ampliación de contrato de la concesión del cementerio de Florencia de Mora por un plazo de 30 años que la Sociedad de Beneficencia otorgó a la compañía administradora El Parque SAC, a pesar que dicho contrato recién vence en el año 2028. El arrendamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Trujillo a la hija del exgobernador regional de La Libertad, señor Manuel Yempén, por una suma muy inferior al precio de mercado y por un plazo de 10 años. La concesión por 30 años del Fundo Santo Tomás para la construcción de un albergue infantil y de un colegio en favor de una empresa dedicada a la comercialización de cereales y productos alimenticios. El desistimiento irregular de un proceso de nulidad del contrato de arrendamiento del inmueble de la Sociedad de Beneficencia ubicado en el Jirón Paganini para favorecer al arrendatario. La falta de acciones para recuperar el inmueble de la Sociedad de Beneficencia que viene siendo ocupado ilegalmente por la organización privada denominada Club Libertad, la cual incluso intentó apropiarse de dicho inmueble a través de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Esta asociación viene ocupando dicho inmueble por más de 60 años sin pagar renta alguna. Estos problemas de corrupción y gestión indebida no solo ocurren en Trujillo, sino que se replican en todo el país. Sociedad de Beneficencia de Puerto Maldonado. En 2022, el ex asesor legal de dicha entidad denunció el pago de sobreprecios en el servicio de mantenimiento y pintado de 2 pabellones del cementerio San Martín de Porres por un monto de 30.000 soles. Sociedad de Beneficencia de Chiclayo. En junio de 2021, la Procuraduría Pública Municipal de Chiclayo denunció irregularidades en el proceso de adquisición de equipos de protección personal por parte de dicha beneficencia. En septiembre de 2021 se detuvo a 10 funcionarios de la Sociedad de Beneficencia en un operativo dirigido por el tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, investigados por colusión agravada, debido al direccionamiento de la compra sobrevaluada de un predio de 70.000 metros cuadrados que iba a ser destinado para la construcción de un cementerio, pese a que no cumplía con los requisitos legales. Sociedad de Beneficencia de Arequipa. En enero de 2021, el Ministerio Público también intervino la Beneficencia de Arequipa debido a que se denunció que dicha entidad había realizado un pago de 16.750 soles por 335 platos de comida para la celebración del aniversario de la institución que nunca habrían sido proporcionados. Sociedad de Beneficencia de Pasco. En octubre del 2021 se denunció que diversos funcionarios de la Sociedad de Beneficencia de Pasco habrían empleado diversas modalidades de adquisición y contratación de bienes, obras y servicios de manera concertada. Asimismo, habrían realizado la sobrevaloración en la adquisición de tablets. No dejemos que estas denuncias queden impunes. Urge la modificación del Decreto Legislativo 1411. Impulsemos la aprobación del proyecto de ley 3322. Continuando con nuestra sustentación, creo que hemos expuesto un video muy potente, ¿no? Muy potente en el sentido que se puede visualizar las grandes dificultades y el grado de corrupción que se viene generando en todas las sociedades de beneficencia. Nosotros, acá en La Libertad, hemos expuesto 4 o 5 casos muy puntuales, pero en realidad es una lista muy grande. Tal es el caso que realmente estamos comprometiendo al Congreso de la República para que podamos poner un tope, podemos poner un alto a esta corrupción y a esta ineficiencia que realmente no genera los ingresos necesarios para las personas que más lo necesitan, las personas vulnerables. Pasemos a una diapositiva, continuemos con las diapositivas, por favor. Como estamos observando, nuestra propuesta plantea modificar el decreto legislativo 1411 con la modificación de 11 artículos que ya mencionemos en el momento oportuno. ¿Seguimos? Se propone modificar los artículos 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11, 19, 20, 21 y 23 del decreto legislativo 1411,
Se trata de una reforma necesaria para velar por el uso adecuado de los recursos públicos y los servicios que prestan las sociedades de beneficencia. Los artículos antes referidos, el 3, corresponde a la naturaleza jurídica. 4, funcionamiento de las sociedades de beneficencia. 7, del directorio. Artículo 8, conformación del directorio. Estamos en el artículo 10, presidencia del directorio. Artículo 11, gerencia general. De ahí, detenerse por favor ahí. Estamos enumerando los artículos que van a modificarse. Artículo 19, naturaleza de los bienes. 20, actos de administración de los bienes inmuebles. 21, actos de disposición de los bienes inmuebles. Y 23, prohibiciones respecto al patrimonio de las sociedades de beneficencia. Seguimos. La otra diapositiva, por favor. El texto actual del artículo 4 del decreto legislativo 1411. El texto actual, que realmente es el texto que ha originado y viene originando la corrupción y el mal uso de los recursos y patrimonio, es porque realmente en el artículo 4 dice: las sociedades de beneficencia no se constituyen como entidades públicas, se rigen por lo establecido en la presente norma y para su adecuado control por las normas de los sistemas administrativos de defensa judicial del Estado y control, así como las normas que regulan los bienes estatales en lo que respecta a la disposición de bienes inmuebles de las sociedades de beneficencia y de manera subsidiaria por las normas del Código Civil y la Ley General de Sociedades. Ahora, ¿qué proponemos? Texto propuesto, artículo 4, funcionamiento. Las sociedades de beneficencia, en tanto personas jurídicas de derecho público interno, se rigen por lo establecido en la presente norma y para su adecuado control por las normas de los sistemas administrativos de defensa jurídica del Estado, control y contabilidad, así como las normas que regulan los bienes estatales en lo que respecta a la disposición de bienes inmuebles de las sociedades de beneficencia y de manera subsidiaria por las normas del Código Civil y la Ley General de Sociedades. Asimismo, se encuentran sujetas a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública previstas en la ley de la materia para las entidades de la administración pública. En base a este artículo 4, regresemos, en base a este artículo 4, y con el nuevo texto, la función de control va a estar a cargo de la Contraloría. O sea que la Contraloría General de la República no va a tener dificultad en auditar, en fiscalizar, en hacer sus acciones de control. Y de igual forma, el Ministerio de Economía y Finanzas incorpora la contabilidad de las sociedades de beneficencia pública. Y también vamos a mejorar la ley de presupuesto porque vamos a tener mayor información y mejor información de los recursos que administran estas beneficencias públicas a nivel nacional. Seguimos. ¿Qué cambios se proponen? Mejorar la gestión de las beneficencias de las sociedades de beneficencia. Se incluye un representante de la Superintendencia de Bienes Estatales en el directorio de las sociedades de beneficencia. Se establece que las personas condenadas o destituidas de la administración pública no podrán ser directores o gerentes de las sociedades de beneficencia. Se establecen mayores requisitos para ser gerente, para mejorar la gestión pública. Seguimos. También, dentro de los cambios que se proponen, está la rendición de cuentas y transparencia. Algo que está faltando mucho
en la administración pública. De mi despacho y a través de la comisión estamos impulsando fuertemente realmente algunos proyectos de ley para combatir la corrupción y la rendición de cuentas. Se establece la competencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para fiscalizar a las sociedades de beneficencia. Se prohíbe que las sociedades de beneficencia suscriban contratos sobre los bienes o servicios con los funcionarios encargados de designar a los miembros del directorio o con sus familiares. Se establece que las sociedades de beneficencia se sujetan a las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Seguimos con los cambios que este proyecto de ley se propone. Política pública para la población en riesgo y vulnerabilidad. En la tercera disposición complementaria del proyecto de ley 3322, proponemos que el Poder Ejecutivo, en el marco de sus competencias, realiza las acciones necesarias para aprobar la política pública para la población en situación de vulnerabilidad. La finalidad es contar con un instrumento normativo que articule los servicios de protección social del Estado y de las entidades que brinden dichos servicios de complementaria al deber del Estado. Mayores recursos. Seguimos. Costo-beneficio de nuestro proyecto de ley 3322. Estado peruano contribuirá al cumplimiento del deber del Estado de brindar protección a las personas en situación de vulnerabilidad. Promoverá las capacidades de las entidades del Estado peruano, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Contraloría General de la República para fiscalizar la adecuada gestión de las sociedades de beneficencia. Favorecerá el ejercicio responsable por parte de las entidades de los gobiernos regionales y municipales de su competencia de designación de los miembros de la sociedad de beneficencia pública. Promoverá la transparencia en la gestión de los recursos que forman parte del patrimonio del Estado. Seguimos. Igual, contribuirá al cumplimiento del Estado de brindar protección a las personas en situación de vulnerabilidad. Seguimos, este ya lo hemos tratado, seguimos otro. Análisis costo-beneficio, seguimos. Sociedades de beneficencia. Se garantizará una gestión eficiente a cargo de funcionarios idóneos y competentes. Se garantizará por parte de las sociedades de beneficencia el uso adecuado de los recursos que integran su patrimonio. Igual, las sociedades de beneficencia fortalecerá su rol como entidades a cargo de brindar servicios de protección social de interés público en favor de las personas en situación de vulnerabilidad. Mayores recursos para mejor atención ciudadana. Contarán con mejores servicios de protección social por parte de las sociedades de beneficencia pública. Contarán con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que les permitirán fiscalizar la adecuada gestión de las sociedades de beneficencia pública. ¿Seguimos? Bueno, este proyecto de ley tiene una vinculación directa con las políticas del Acuerdo Nacional. En la 24ª afirmación de un Estado eficiente y transparente. Y en la 26ª promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, como es el caso. Erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, de evasión tributaria y el contrabando de todas sus formas, como le establece en la 26ª disposición que tiene que ver con las políticas del Acuerdo Nacional. Seguimos. Bueno, señores congresistas, hemos sido muy sucintos, hemos tratado de ser lo más concreto, pero creemos
Es un proyecto muy interesante, es un proyecto muy importante para el bienestar de nuestras familias, de nuestras personas vulnerables. Entonces, señores congresistas, creo que estamos en un gran reto. Agradezco a la señora presidenta y colegas congresistas por su atención. Concluyo mi participación solicitando la priorización e elaboración del predictamen del proyecto de ley 3322, ley que modifica el decreto legislativo 1411, a fin de garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de las sociedades de beneficencia, para su correspondiente debate y aprobación. En verdad, señora presidenta, muy agradecido a usted por darme la oportunidad y espero contar pronto con la aprobación del predictamen. Gracias, señora presidenta. A usted, congresista Acuña Peralta. Continuamos con la sustentación del proyecto de ley 3742 del 2022 del Congreso de la República, por el que se propone la ley que impulsa la actividad empresarial como fuente de emprendimiento de los comedores populares y ollas comunes en las concesiones alimentarias estatales, teniendo como autor de esta ley al congresista Esdras Medina Minaya, a quien le cedo la palabra para que pueda sustentar su proyecto. Tiene la palabra, congresista Esdras. Señora presidenta, se observa que el señor congresista Esdras Medina Minaya no se encuentra en la plataforma virtual. Bien. En todo caso, cedemos para la sustentación de su proyecto de ley a la congresista Rosángela Barbarán Reyes. Congresista Rosángela, tiene usted la palabra. Congresista Rosángela. Señora presidenta, en este momento la señora congresista Rosángela Barbarán Reyes no se encuentra en la plataforma virtual. Gracias, secretario técnico. Hola, presidenta. Presidenta, ¿se escucha? Sí, claro que sí. Continúa, congresista Rosángela. Congresista Rosángela. Sí, presidenta. Continúa con su sustentación, por favor. Gracias. Presidenta, quiero agradecer la oportunidad que me da la comisión para poder exponer este proyecto de ley de mi autoría, el 3317, ley que reconoce, ley que concede el derecho de la licencia por paternidad. Siguiente, por favor. Este proyecto de ley, presidenta, tiene como objeto modificar e incorporar diversos artículos de la ley 29.409, ley que concede el derecho de la licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada, a fin de promover el derecho del recién nacido a ser asistido por su padre, ampliando los plazos de licencia por paternidad y especificando que el Seguro Social de Salud o la entidad prestadora de salud asumirá el costo de la licencia. Presidenta, este proyecto guarda relación con la tan ansiada igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, porque va a permitir, presidenta, no solo llegar al momento en que estos plazos se equiparen, ¿no? Y que no veamos lo que hemos visto en algunos casos, en donde la mujer, cuando tiene su licencia justamente por maternidad, a veces es utilizado para tener en las filas de las instituciones más hombres. Entonces, yo creo, presidenta, que además, siguiente, por favor, dentro de estas modificaciones que se está buscando, también estoy especificando la finalidad, que es promover y fortalecer el desarrollo del recién nacido. ¿Y esto por qué, presidenta, lo pongo como importante? Porque se necesita reconocer ese derecho que tiene el recién nacido a poder disfrutar, ¿no?, de lo que le puede aportar ambos padres en sus primeros días, en sus primeros meses, cuando es, creo, presidenta, por los diferentes estudios que tenemos,
los días o los momentos más importantes en todo ser humano, ese momento de formación y además cómo forjan que cada uno de los padres, sea la madre o el padre, aporte algo significativo en los pequeños. Siguiente, por favor. Presidenta, mi iniciativa pretende aumentar de 10 días a 20 días consecutivos, en este caso, cuando sea, como ya lo he especificado, parto natural o cesárea, la licencia por paternidad. Siguiente. Respecto a los plazos, Presidenta, para los casos especiales que ya está contemplado en la norma, también hay un aumento significativo. Por ejemplo, de 20 a 30 días calendario por nacimientos prematuros o partos múltiples. A 30 días calendarios consecutivos, a 35 días consecutivos por nacimiento con enfermedad congénita terminal o discapacidad severa. Y 5 días adicionales calendario por complicaciones graves en la salud de la madre. Con eso también vamos a permitir, Presidenta, que el padre, ¿no?, pueda no solo cumplir con sus funciones y su rol de protección al menor, sino también, en este caso, a la pareja. Siguiente, por favor. Sobre el financiamiento, Presidenta, se está incorporando este artículo para que esta licencia excedida que se está dando de plazo pueda ser cubierta por Salud, en todo caso, y por las EPS, donde esté afiliado el padre trabajador, justamente asumirá el costo de los días de licencia por paternidad según lo que va a corresponder. Siguiente. Presidenta, ¿qué es lo que deseo buscar con esto? Primero, que los padres se involucren más en la planificación, el periodo de gestación y el acto de nacimiento de sus hijos, rompiendo, Presidenta, tantos perjuicios que actualmente tenemos, ¿no? En donde cuando hablamos de protección de un menor, volteamos a pensar solamente en la madre. Pero necesitamos empezar a desterrar estos estereotipos que se están formando para que el padre activamente, y hay que reconocer que actualmente existen padres muy activos, Presidenta, con la protección y formación de sus hijos, y eso no debe ser algo que lo celebremos, sino tiene que ser algo normal. Los padres no siempre cuentan con familia o amistades que les permita tener la confianza para solicitarles apoyo para el cuidado del recién nacido. ¿Qué sucede, Presidenta, no? Que hemos visto casos en donde se acaba la licencia del padre, ¿no?, los 10 días, y se queda la mamá sola al cuidado del menor. Existen varias formas. Una es que la mamá pueda buscar un apoyo, sea la abuelita, sea una tía cercana, ¿no? Pero para el padre es más complicado solicitar ese apoyo y por eso mismo quien debería prestarlo es directamente él y para eso se pide la ampliación. Justamente también lo que nos permite, siguiente por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Tal como lo había señalado, Presidenta, hablar de igualdad de oportunidades sin discriminación es permitir este camino a la igualdad, ¿no? Sería muy sencillo en este momento, por ejemplo, poner un plazo mayor, ¿no? Serían 60 días, como lo tiene una madre, o 45 días antes y 45 días después. Pero lo que buscamos, Presidenta, es adecuarnos también a la realidad que siempre vivimos en nuestro país y que además esto empieza a funcionar y que además los empleadores no tomen de pretexto esto, ¿no?, para empezar a hostigar a algunos padres de familia por este beneficio, ¿no?, tanto como algunos lo hacían con las madres. Sobre ampliar la figura que concede el derecho a la licencia, es relevante la promoción de la familia como parte fundamental de la sociedad. También es la de asistir al niño permitiéndole un óptimo desarrollo físico y emocional. Y en este punto, Presidenta, algo que quisiera resaltar es que cuando hablemos del derecho que tiene el menor y además de la asistencia al niño, no siempre volteemos a ver a la mamá, ¿no?, sino también empecemos a que el padre tenga la posibilidad de hacerlo de manera activa y que tenga una garantía, en este caso, de mayor participación. 20 días igual me sigue pareciendo muy poco, pero creo que es un buen avance a lo que se busca más adelante, ¿no? Nuestro objetivo debe estar, siguiente por favor, siempre encaminado a formar niños sanos, física y emocionalmente, que asuman los retos diarios de la futura vida adulta.
El Estado tiene el deber justamente de intervenir cautelando el derecho del niño también como el del padre. Y no sé si ustedes han visto, pero todas esas imágenes que hemos puesto a lo largo del PPT, aunque no crean, es bien complicado a veces encontrarlas, ¿no? Y a veces hasta repetitivas, ¿no? Es muy común ver imágenes de mamás dándole alimentación a los bebés o de mamás acostadas con los bebés, intentándolos, haciéndolos dormir, pero nos gustaría, Presidenta, que esto se normalice también, a ver, a padres así, activos, a padres formadores, a padres promotores, protectores, que eso es lo que busca. Siguiente, por favor, Presidenta. Como última lámina, solo quiero indicar que no hay ninguna observación que pueda hacer en este caso el Ejecutivo, dado que esta norma no genera ningún tipo de gasto al Estado. Además, como ya bien lo he señalado, el costo lo asumiría el propio seguro que tienen los trabajadores, y sobre el beneficio creo que son muchísimos y significativos, tanto como la protección de los recién nacidos, beneficia y fortalece el derecho del niño y fortalece a nuestra sociedad, protegiendo justamente a los más vulnerables, Presidenta. Nunca vamos a tener nosotros una huelga, una marcha de bebitos pidiendo que por favor les permitan estar más tiempo con sus papás, pero yo creo que es el derecho que ellos se merecen, y así que nosotros desde aquí podemos legislar en favor de ellos, porque nosotros representamos finalmente la voz de lo que es beneficioso. Muchas gracias. Gracias, congresista, a usted por esta exposición. Agradezco la participación de los congresistas autores de estas diferentes iniciativas legislativas. Estoy segura que todas ellas responden los intereses de todos los peruanos, y estoy segura también que pronto estarán programando para su debate en el Pleno, esperando que así sea. Gracias a los congresistas que han participado el día de hoy sustentando sus iniciativas. Salvo de que el congresista Esdras Ricardo Medina está en la plataforma, secretario técnico. Señora Presidenta, el señor congresista Esdras Medina Minaya informa a través de su asesor que no le es posible estar presente en la plataforma virtual debido a problemas de conectividad, señora Presidenta. Bien, gracias entonces. Igual su proyecto de ley ya el día de hoy ha sido agendada y estoy segura de que va a ser aprobada por esta comisión. Como segundo tema de agenda, tenemos el predictamen recaído en los proyectos de ley 2735-2022 y 3242-2022, Congreso de la República, que con texto sustitutorio propone la ley de reconocimiento del derecho al cuidado integral de la persona y de creación del Sistema Nacional de Cuidados. Vamos a pasar a sustentar el predictamen. Luego de esta sustentación, los congresistas podrán hacer el uso de la palabra. Secretario técnico. Señora Presidenta, señores congresistas, ingresó a la Comisión de Mujer y Familia el proyecto de ley 2735/2022-P, presentado por el Poder Ejecutivo, y el proyecto de ley 3242-2022-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, a iniciativa del congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona. Ambas iniciativas legislativas fueron decretadas a la Comisión de Constitución y Reglamento como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de Mujer y Familia como segunda comisión dictaminadora. Contenido de los proyectos de ley. El proyecto de ley 2735 tiene 25 artículos y 6 disposiciones complementarias finales. Su objeto es crear el Sistema Nacional de Cuidados y reconocer la importancia de la función social de los cuidados para el desarrollo de la sociedad y el funcionamiento de la economía del país como medio de protección social que agrupe las actividades públicas y privadas
destinadas a promover bienestar de las personas, en especial a quienes requieren y brindan cuidados, así como reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado con igualdad de género. La finalidad de la ley propuesta es contribuir con la continuidad del cuidado a largo plazo para el bienestar, la calidad de vida y desarrollo integral de las personas, especialmente de aquellas que requieren cuidados, y de las cuidadores, cuidadoras, y el fortalecimiento de las familias para superar la actual división sexual del trabajo y promover relaciones familiares saludables, equitativas entre mujeres y hombres. Se busca garantizar el derecho al cuidado, reconociendo que son principalmente las mujeres en su diversidad quienes asumen esta responsabilidad, promover su incorporación como bien público fundamental para la sociedad y lograr que se reconozca su contribución a la economía y el desarrollo del país. El proyecto legislativo crea el Sistema Nacional de Cuidados de ámbito nacional como un sistema funcional que agrupa principios, normas, procedimientos, estrategias, programas, servicios, técnicas e instrumentos mediante los cuales se asegura el cumplimiento de las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho de las personas a recibir cuidados, cuidarse y a cuidar, para lo cual se articula y coordina esfuerzos y se promueve la corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado, la comunidad y las familias, así como entre las mujeres y hombres. Cabe destacar que en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recae la rectoría del Sistema Nacional de Cuidados y en el marco de sus competencias se encarga de normar, promover, coordinar, diseñar, dirigir, ejecutar, autorizar, supervisar, fiscalizar, sancionar, registrar información y realizar el seguimiento y evaluación de las políticas, programas y servicios en materia de cuidados en coordinación con las entidades que conforman el sistema, respetando la rectoría de cada sector respecto de los servicios y prestaciones a su cargo normativamente u operativamente que estén involucradas en el Sistema Nacional de Cuidados, que a su vez está integrado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien ejerce la rectoría, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como los gobiernos regionales y locales y los prestadores de servicios de cuidados. En cuanto al proyecto de ley 3242/2022-CR, presentado por el señor congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona, contiene 2 artículos y una disposición complementaria final y tiene por objeto incorporar en la agenda del Estado la creación del Sistema Nacional de Cuidados para personas adultas mayores a fin de garantizar la protección y articular los servicios de atención general o especializada que brindan instituciones públicas y privadas para garantizar la calidad de vida de las personas sujetas a cuidados y de las personas cuidadoras. La exposición de motivos del proyecto de ley 2735/2022-PE define el derecho al cuidado como un derecho fundamental de las personas, reconocido e interpretado en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Estado peruano, así como las resoluciones emitidas por los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, por lo cual resulta indispensable el reconocimiento como derecho eminentemente social e inclusión en las políticas públicas, considerando que desde siempre las labores de cuidados se encuentran injustamente asumidas por las mujeres, limitando gravemente sus posibilidades de desarrollo y bienestar. De ahí la necesidad que el Estado asuma un rol protagónico para garantizar este derecho mediante políticas y servicios de impacto adecuado en la autonomía de las familias, en particular de las mujeres. En esta línea, como desarrolla la propuesta legislativa, los cuidados como derecho fundamental comprenden el derecho a ser cuidado, el derecho y deber de cuidar y el autocuidado, los cuales contribuyen al desarrollo integral de las personas y al bienestar social. En este sentido, el cuidado aborda 2 ángulos complementarios. Por un lado, el derecho de las personas a ser cuidadas y por otro, la necesidad de garantizar los derechos de las personas cuidadoras, comprendiendo a los sujetos binomio cuidador-persona cuidada.
En el mismo articulado se establece como deberes del Estado diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores, teniendo en cuenta sus necesidades y las formas de cuidado, así como la plena participación de la persona mayor, respetándose su opinión, y adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral de cuidados. Ambas proposiciones legislativas tienen sustento constitucional y en el marco normativo de promoción y protección de las personas adultas mayores y las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, siendo justificadas por el incremento de la expectativa de vida y el acelerado proceso de envejecimiento, consideraciones que determinan la necesidad de establecer principios, definiciones, alcances y regulaciones específicas que garanticen el derecho de las personas adultas mayores al cuidado, así como reconocer el trabajo que realizan los cuidadores, remunerados y no remunerados, siendo en la mayoría de los casos personas mayores o de la tercera edad que cuidan a sus hijos con discapacidad, sus nietos, entre otros supuestos. Realidad que sobrecarga las actividades de los cuidadores y que en consecuencia en muchos casos distrae la atención para otras actividades laborales. Las propuestas legislativas contenidas en los proyectos de ley 2735, 2022, Poder Ejecutivo, y 3242, 2022, Congreso de la República, tienen como común denominador la creación del Sistema Nacional de Cuidados, lo cual guarda concordancia con lo establecido en la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, disposición que define a los sistemas como conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública que requiere ser realizado por todos o varias entidades de los poderes del Estado. En términos generales, el Sistema Nacional de Cuidados es un sistema funcional que agrupa principios e instrumentos mediante los cuales se asegura el cumplimiento de las políticas públicas, viabilidad de las propuestas legislativas sustentadas en la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores y las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento. Como se ha reseñado líneas arriba, las iniciativas legislativas se sustentan en el marco normativo de promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores y las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, siendo justificadas por el incremento de la expectativa de vida y el acelerado proceso de envejecimiento. En esta materia es importante mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú mediante resolución legislativa 25.278. En esta virtud, conforme establece también la exposición de motivos, señala que las familias cumplen funciones para alcanzar el desarrollo integral de las personas que la integran. Esta función de brindar cuidados y protección necesaria a cada uno de sus integrantes, en especial a las niñas, niños, adolescentes, gestantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y aquellas con enfermedades crónicas o terminales, con la finalidad de cubrir sus necesidades y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos para lograr su desarrollo integral y el derecho a una vida plena, conforme se indica en el literal C del artículo 7 del Decreto Legislativo 1408 sobre fortalecimiento de las familias y prevención de la violencia. Merece especial énfasis los cuidados que se brindan frente a la situación de dependencia de las personas. En este sentido, el paso de los años determina el envejecimiento natural de la persona y por ende la necesidad de un acompañamiento permanente por parte de otra, y es ahí donde las necesidades de cuidados fluyen y se intensifican con mayor incidencia. ¿Cuál es el impacto de la pandemia por COVID-19 en la crisis de cuidado? Entendiendo que los cuidados son la base para la sostenibilidad de la vida, estos están presentes en todo el ciclo de la vida, desde el nacimiento hasta la extinción de la vida de las personas, especialmente al inicio y al final, o si se encuentran en una situación de dependencia. Por ello es importante reconocer el cuidado como un derecho que se ejerce de manera remunerada y no remunerada, para garantizar la calidad de vida de las personas que reciben cuidados, así como su provisión en condiciones de igualdad con la articulación del Estado, el sector privado,
la comunidad y las familias. La Comisión considera viable el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, así como el proyecto de ley 3242 presentado por el señor congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona, debiendo precisar que el primero de ellos recoge el espíritu de la función social de cuidado y desarrolla estructuralmente el Sistema Nacional de Cuidados, considerando el marco legal internacional vinculado a la protección del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad, reconocido en el artículo 5 de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, ratificada por el Perú mediante el Decreto Supremo 044-2020, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, vigente del 31 de marzo de 2021, que contempla como principios generales el bienestar y cuidado y la responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención. Asimismo, teniendo en cuenta el conjunto de disposiciones normativas que desarrollan estructuralmente el Sistema Nacional de Cuidados y el reconocimiento de la función social del derecho al cuidado en beneficio integral de la persona, se considera adecuado reformular la denominación de la ley de forma tal que de su lectura se advierta los alcances que persigue una vez implementada. Conclusión, por lo expuesto, la Comisión de Mujer y Familia, de conformidad con el literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación de los proyectos de ley 2735-2022 Poder Ejecutivo y 3242-2022 CR. Señora Presidenta, teniendo en cuenta que la propuesta de predictamen fue distribuida la semana pasada, queda a su criterio disponer la lectura de la fórmula legal, considerando que obra en poder de los señores congresistas, señora Presidenta. Yo creo de que si ese predictamen ya ha estado en manos de los congresistas, ellos ya le han dado una lectura. Más La bien, palabra, señora Presidenta, si es posible. sí, claro que sí. Muchísimas gracias, señora Presidente. Señora Presidente, tenemos las siguientes observaciones al texto sustitutorio del dictamen. En el artículo 1 señala que la ley tiene por objeto la creación de un sistema nacional de cuidados y reconociendo los cuidados no remunerados con igualdad de género. Proponemos que el término igualdad de género se cambie por igualdad entre hombre y mujer. En el artículo 2, señora Presidente, pese a que el ámbito de la propuesta legislativa se extiende a entidades públicas y privadas, no encontramos opinión alguna de entidades privadas que podrían verse afectadas por la propuesta del Poder Ejecutivo, por lo cual planteo una cuestión previa en este aspecto para solicitar opiniones a entidades privadas que pudieran verse afectadas por la propuesta. 3. En el artículo 3, en el literal C, resulta innecesario precisar que las trabajadoras del hogar se regulan por la ley 31047, pues no es necesaria tal precisión. También en el literal F se define al trabajador no remunerado, realizando un desdoblamiento innecesario del lenguaje que en el literal E no se realiza, en el literal E no se realiza, por lo cual se debería corregir para guardar coherencia. Luego, en el artículo 4, señora Presidente, señalan que son titulares del derecho del cuidado a las niñas y los niños. Proponemos cambiar dicha frase por los niños o la niñez para evitar el desdoblamiento innecesario del lenguaje. También en el artículo 7, literal E, en el artículo 8, literal B. Y en el artículo 5, señora Presidente,
Literal B señala que las personas que requieren cuidado tienen derecho a recibir información completa, actualizada y sensible sobre políticas y programas que se implementen en el marco del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Ello qué quiere decir? ¿Acaso se informará a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad sobre las políticas del gobierno en todo momento? Es decir, que que exista un cambio se les informará en forma completa y actualizada. ¿Cuentan con los recursos para hacer eso? Son una serie de preguntas que me hago porque no está claro. Y en el artículo 6, señora Presidente y compañeros, dice sobre los derechos de los cuidados, señala que tienen derecho a prestaciones de salud y pensiones, pero no se precisa si también los cuidadores que no son remunerados y quién correrá con esos gastos. En el artículo 8, sobre el rol de la administración pública como garante del derecho al cuidado, no entendemos cómo se garantiza el derecho al cuidado con lo propuesto en el literal ñ, el fomento del cambio cultural de la actual división sexual del trabajo. Podemos revisar la conveniencia de mantenerlo, pues no guarda coherencia con el tema debate. ¿Qué quieren decir con el fenómeno del cambio cultural de la actual división sexual del trabajo? En el artículo 11 nos preocupa seriamente que sea el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la entidad que acredite los centros de cuidado, pues como sabemos, después de casi 5 años de emitida la norma de acreditación de CARS, aún no acredita a 119 centros de acogida de menores, por lo cual dudamos de las capacidades para poder acreditar centros de cuidados. Y en el artículo 13 existe el problema de tipificación de infracciones y sanciones. El principio de tipicidad se encuentra contemplando en el artículo 248 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y señala que solo constituyen conductas sancionables administrativamente. Las infracciones previstas expresamente por ley sin admitir interpretaciones anodadas o extensivas. Pese a ello, en el artículo 13 no existe infracciones previstas, pues se delega ello al reglamento. Y en el artículo 15 se repite el ámbito de aplicación regulado en el artículo 2. Señora Presidente, compartimos la importancia de la propuesta, pero creo que el texto propuesto por el Poder Ejecutivo debe ser revisado nuevamente por la Comisión y asimismo, si no considera factible pasar a un cuarto intermedio, solicito que se vote la cuestión previa para que se solicite opiniones a instituciones privadas que se verían afectadas con la propuesta. Muchísimas gracias, señora Presidente. Gracias, congresista, por sus puntos de vista, por su sugerencia. Precisamente esa es la idea, ¿no? El presente proyecto pasó ya por la revisión de la Oficina Técnica Legislativa, ¿no? Yo creo va a ser un poco fastidioso que podríamos el día de hoy determinar que pase nuevamente a la comisión. Sin embargo, yo les recomiendo que a través de un escrito hazlo a la Comisión de Mujer para nosotros evaluarla, si es posible o factible su retorno a la comisión. Eso es lo que le pido a este congresista. A través de un escrito a la comisión
para evaluarla y ver la posibilidad, si es que pasa nuevamente o vuelve nuevamente a la Comisión Mujer. Presidenta, ¿pedí la palabra? Sí, claro que sí. Sí, Tiene la gracias, palabra. Presidenta. Sí, gracias, Presidenta. Yo quería ir un poquito en la misma línea de lo señalado por la congresista Aguayo, porque acá hay un tema bien importante, Presidenta. Se está hablando del derecho al cuidado integral de la persona, pero también se está señalando, ¿no? Por ejemplo, una responsabilidad que se les estaría quitando a los padres de familia. Cuando tú determinas, y es lo que más o menos se señala aquí, políticas públicas en materia de cuidados que distribuyan las responsabilidades y tareas de cuidados entre todos los actores de la sociedad, tú le estás diciendo a los padres, no importa si tú tienes hijos sin planificación, si cuando tus niños van creciendo no les das los cuidados debidos, tranquilo, que aquí va a existir un Estado que va a permitirte, ¿no?, que existan otros actores que te ayuden con el cuidado de tus menores. Otro tema, Presidenta, es que se pretende sustituir la obligación propia que tienen los padres de cuidar a sus hijos y además de los hijos de sus padres. El Estado abdicaría justamente su función subsidiaria de protección al niño, adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono para adoptarla como una función principal en cualquier caso. Es decir, el Estado ahora no tendrá un pequeño grupo de personas de adulto mayor quienes tendríamos que velar por ellos porque están en situación de abandono, ya que malos hijos dejaron, sino que el Estado te está diciendo, bueno, a todos los padres adultos cuyos hijos los abandonen, el Estado va a tener que suplir ese rol y cargar con esa responsabilidad. Entonces tú le estás diciendo al hijo, haz lo que quieras, tranquilo que nosotros vamos a solucionar. Cuando lo que nosotros tenemos que hacer un ánimo es de que los hijos y los padres sean responsables de las diferentes situaciones y además apoyar de que estas personas no dejen ese lado de humanidad, de principio justamente de solidaridad que se debe tener en todo momento, ¿no? En este caso, Presidenta, estaríamos justamente en el artículo 4 de la Constitución que prescribe la comunidad y el Estado protege especialmente al niño, al adolescente y a la madre y al anciano en situación de abandono, de ahí el carácter subsidiario, lo que a la fecha es una labor asistencial en aquellos supuestos donde no exista soporte familiar. Otra cosa, Presidenta, que también me preocupa es que con la iniciativa legislativa que se está proponiendo se estaría fomentando que se traigan hijos al mundo sin ningún tipo de planificación o paternidad o maternidad responsable, ¿no? Ya que el principio de corresponsabilidad de todos los actores de la sociedad se van a distribuir esa responsabilidad y tarea de cuidado propio de los padres, pero no solo eso, sino que se le da a la sociedad que va a tener el principio de solidaridad, financiar todos los costos del cuidado de los niños que los ciudadanos que residen en el país deseen traer al mundo, ¿no? En este caso pueden ser peruanos, venezolanos, colombianos y de otras nacionalidades. Lo anterior, Presidenta, resulta inconstitucional, visto que a toda luz el artículo 6 de la Constitución Política, que establece que el Estado debe difundir y promover paternidad y maternidad responsables y que es deber y derecho de los padres el cuidado de sus hijos. Y eso no se le puede, Presidenta, quitar. Los padres tienen que ser responsables y al menos, Presidenta, esforzarse por serlo y no tener una situación cómoda en que como el Estado me va a resolver ese tema y me lo va a costear, bueno, pues prefiero simplemente quitarme esa responsabilidad. Además, Presidenta, el proyecto de ley pretende regular un aspecto propio del ámbito familiar, como es la forma del cuidado de los hijos, ya que pretende establecer por políticas públicas la forma en la que se van a realizar el cuidado de los hijos, indicando que estos cuidados se van a realizar por igual, sin distinción alguna, entre mujeres y hombres. O sea, vale decir, los padres no van a poder ponerse de acuerdo en quién asume qué rol en la casa. No se van a poder poner de acuerdo, por ejemplo, quién va a tener una función sobre el niño, ¿no? Y en este caso, ya sea la madre o el padre, según de repente sus tiempos, según sus posibilidades, ¿no? Sino que esta norma lo que está haciendo es equiparar como si realmente todas las familias fuesen iguales, y eso es totalmente falso, ¿no?
Entonces, Presidenta, justamente, nuevamente, el artículo 4 de la Constitución es clarísima. Sobre lo anterior, Presidenta, también debe tenerse en cuenta los tratados internacionales a los que estamos sujetos, ¿no? En donde no adopta un criterio de igualdad de la responsabilidad de los cónyuges, que suena bien, pero nuevamente existe un criterio de adecuada equivalencia de responsabilidades que es totalmente diferente y que se tiene que tener en consideración. Entonces, Presidenta, desde la perspectiva implícitamente se pretende modificar instituciones como la patria potestad, la filiación, los derechos alimenticios, el derecho de los padres a educar a sus hijos, el deber de los hijos a educar a los padres. Y eso es un despropósito, ¿no? Yo no sé, de repente existe una intención positiva detrás de todo esto, pero sin duda son los padres de familia, son las propias familias quienes van a tener que tomar decisiones, Presidenta. Actualmente tenemos muchos CAR copados y duele, Presidenta, duele porque hemos ido a visitarlos y el padre de familia bien conchudo, Presidenta, y disculpe que utilice esta palabra, se le quita al menor porque es un padre que violenta, porque es una madre de repente con algún problema, se le quita al menor para que el menor tenga protección y cuidado, pero no les pasan ni un sol porque la norma no lo exige. Es decir, prácticamente abandonaron al hijo y están felices de que el niño esté al cuidado del Estado, que el Estado de sus arcas tenga que mantener a un menor. A mí me parece genial que el niño haya sido retirado para que finalmente sus padres puedan cambiar su vida, etcétera, pero tiene que haber una responsabilidad siempre. Entonces, esta norma, Presidenta, yo creo que estaría vulnerando varios derechos y varios puntos de la Constitución, por lo que me auno. O sea, yo no sé si es que se pueda presentar una cuestión previa, ¿no? Para que esto retorne, o de repente usted que ha presentado que se pueda ir a un cuarto intermedio y poder modificar un poco este dictamen. Muchas gracias. Gracias, congresista. Señora Presidenta, yo le pido que se vote, que se pase a cuestión previa de acuerdo al reglamento del Congreso, porque definitivamente es inviable. Es una propuesta que va contra la fortaleza de nuestra nación, que es las responsabilidades tanto de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Estamos desmoronando lo que sostiene una sociedad, que son las familias. Definitivamente yo no estoy de acuerdo con esta propuesta y yo creo que se debe de estudiar mejor y no debería de pasar, porque tenemos que velar por el futuro de esta nación. Muchas gracias. Sí, congresista. Precisamente esa es la idea. Vamos a someter a votación la cuestión previa, ¿no? Y le pido si podría nombrar a qué instituciones podríamos pedir las opiniones y luego se estaría tratando con esa información recogida la próxima sesión, que sería el día lunes. Secretario técnico, tomemos esa cuestión previa que se someta a votación, ¿no? La opinión de la congresista. Bien, señora presidenta, se consulta la cuestión previa planteada por la señora congresista Jáuregui, a la cual se une la señora congresista Rosángela Barbarán, en el marco de lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento del Congreso, que precisamente regula las cuestiones previas. Votación de la cuestión previa, señora presidenta, señores congresistas. Señores congresistas, baje vela. ¿A favor? Gracias, señora congresista. Limachi Quispe. Abstención. Gracias, señora congresista. Alcaraz Agüero. Agüero Gutiérrez. A favor. Gracias, señora congresista. Barbarán Reyes. A favor, congresista Barbarán. Gracias, señora congresista. Heidegger Ballesteros. Jáuregui Martínez. Jáuregui Martínez, a favor. Gracias, señora congresista. Luque Ibarra.
En contra de la cuestión previa. Gracias, señora congresista. López Morales. López Morales, a favor. Gracias, señora congresista. Paredes Fonseca. A favor, Paredes Fonseca. Gracias, señora congresista. Robles Araujo. Ruiz Rodríguez. Segundo llamado a los señores congresistas para consultar la cuestión previa planteada por la congresista Jáuregui. Alcaraz Agüero. Robles Araujo. A favor. Alcaraz Agüero a favor, a través del chat. Robles Araujo, a favor. Congresista Robles Araujo a favor. Resultado de la votación. 8 votos a favor de la cuestión previa, 1 voto en contra y 1 abstención. La cuestión previa ha sido aprobada, señora presidenta. Solicitaría a través de su presidencia la señora congresista Jáuregui pueda mencionar las instituciones privadas a las cuales debe consultársele el alcance de las propuestas legislativas, señora presidenta. Sí, secretario técnico. Solicito nuevamente a la congresista Jáuregui que nos haga llegar por escrito a qué instituciones puede sugerir ella para poder pedir opiniones y luego estar tratando este tema la próxima sesión de la comisión. Así lo haré, señora presidente. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Sí, la palabra a la congresista Lepichi. Sí, quiero agradecer en primer lugar la incorporación en agenda por parte de la comisión de este proyecto de ley 2735 y para poder solicitar, ¿no?, en la misma línea de que está sometiéndose ya para poder hacer las consultas y poder invitar, quizás lo voy a hacer también de forma escrita, para que se pueda invitar al Comité Nacional de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos, que agrupa diferentes federaciones y sindicatos del sector público, y ellos puedan también dar sus aportes. Gracias. Gracias, congresista, por ese aporte. Muy interesante. Aprobado entonces por mayoría, esta propuesta pasa a la comisión, esperando las opiniones de la congresista Jáuregui para ser tratado en la próxima sesión, ya teniendo la información respectiva. Señores congresistas, como tercer tema de agenda tenemos el predictamen recaído en el proyecto de ley 2931-2022 del Congreso de la República, por el que se propone la ley que modifica el artículo 59 del Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlas. Si algún congresista quiere hacer el uso de la palabra, ¿puede hacerlo? De no haber ninguna participación de los congresistas sobre este tema, señor secretario técnico, creo que este tema queda ya saneado para agendar la próxima sesión. Señora presidenta, si me permite, el proyecto de ley 2931-2022 CR
por el cual se propone la ley que modifica el artículo 59 del Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Ha sido distribuido el predictamen respectivo la semana anterior, por lo cual corresponde, señora presidenta, si usted tiene a bien, someter a votación el predictamen de la mencionada iniciativa legislativa que recomienda su no aprobación y su envío al archivo. Si usted tiene a bien, señora presidenta, puede disponer dar lectura a los argumentos que sustentan la propuesta de no aprobación del citado proyecto de ley, o de lo contrario, pasar a votación. Secretario técnico, tiene la palabra. Con su venia, señora presidenta. Ingresó para estudio y dictamen de la Comisión de Mujer y Familia el proyecto de ley 2931-2021 CR, presentado por la señora congresista Noelia Rosbit Herrera Medina, en virtud del cual propone modificar el artículo 59 del Decreto Legislativo 1297. El citado proyecto de ley fue decretado a la Comisión de Mujer y Familia como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos como segunda comisión dictaminadora el 2 de septiembre del año 2022 para su estudio y dictamen. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se refiere al proyecto de ley 2931-2022 CR, enfatizando que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que la niña, niño y adolescente, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, el Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a esta población, conforme al compromiso asumido para asegurar la protección y cuidado necesarios para el bienestar de dicha población. Destaca que la actuación estatal en los procedimientos por desprotección familiar se rigen principalmente por los principios establecidos en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1297. En tal sentido, dicha norma legal ha previsto las acciones a seguir por parte de la autoridad competente en el procedimiento por desprotección familiar cuando se ha cumplido el plazo máximo de la medida de protección establecida en el artículo 63, por lo que considerando que la normativa vigente ha realizado una mirada integral para la protección de todas las niñas, niños y adolescentes de acuerdo a sus características y necesidades individuales, opina por la no viabilidad de la modificación propuesta a través de la iniciativa legislativa. Problemática. Conforme se aprecia de la exposición de motivos del proyecto de ley 2931, la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes depende del Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables y es el órgano de línea encargado de proponer, dirigir y realizar el seguimiento y evaluación de las políticas, normas, programas y proyectos en niñez y adolescencia para contribuir a su bienestar y desarrollo integral, priorizando a niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos o que no se encuentren en situación de discriminación, violencia o vulnerabilidad. El citado decreto legislativo establece un marco legal que orienta y define la actuación protectora del Estado. La iniciativa legislativa plantea como problemática que en las supervisiones realizadas en el año 2021 a los centros de acogida residencial a nivel nacional se registró un total de 5.939 niñas, niños y adolescentes con medida de protección de 0 a 17 años de edad, 3.059 mujeres y 2.380 varones. Asimismo, se señala que la importancia de la iniciativa legislativa se sustenta en el derecho a vivir en familia y no en albergues, derecho fundamental contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros estándares internacionales. En esta línea, la proposición legislativa busca evitar que el niño o adolescente, sujeto a las medidas de protección provisionales establecidas en el artículo 59 del Decreto Legislativo 1297, mantenga esa condición de forma indeterminada, siendo que la casuística refleja ejemplos donde menores de edad llegan a muy temprana edad y muchas veces alcanzan la ciudadanía en la misma condición,
Por lo tanto, la obligación establecida al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de que una vez cumplido el plazo máximo de las medidas de protección provisionales, se emita el informe técnico que propone la declaración de desprotección familiar conforme a lo establecido en el artículo 96 de la ley y en concordancia con la ley 30.466, ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Es indispensable para respetar los derechos de los niños y adolescentes. Sustento de la propuesta de no aprobación del proyecto de ley mencionado. La proposición legislativa ya se encuentra prevista y regulada en el Decreto Legislativo 1297 para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o el riesgo de perderlos. En efecto, el artículo 2 de la propuesta de ley modifica el artículo 59 del Decreto Legislativo 1297 en los términos siguientes. Artículo 59. Clases de medidas de protección. Las medidas de protección tienen el carácter de provisionales y son las siguientes. A. Acogimiento familiar. B. Acogimiento residencial. La propuesta normativa propone incorporar un párrafo al literal B del citado artículo 59 en los términos siguientes. Si cumplido el plazo máximo de las medidas de protección provisionales, el menor de edad se mantiene en situación de desprotección familiar de forma inmediatamente obligatoria y bajo responsabilidad funcional, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emite el informe técnico que propone la declaración de desprotección familiar conforme a lo establecido en el artículo 96 de la presente ley y en concordancia con la ley 30.466, ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Como se colige la proposición legislativa, plantea incorporar un párrafo en el artículo 59, infine, del Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, cuyo epígrafe se denomina Clases de Medidas de Protección, con la finalidad de establecer la obligatoriedad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de emitir un informe técnico que propone al juzgado competente la declaración de desprotección familiar de una niña, niño o adolescente, cuando se cumple el plazo máximo de la medida de protección provisionales bajo responsabilidad funcional. Si bien es cierto el proyecto legislativo es loable en la medida que la exposición de motivos establece que lo que se busca es evitar que el niño o adolescente sujeto a las medidas de protección provisionales establecidas en el artículo 59 del Decreto Legislativo 1297 mantenga esa condición de forma indeterminada, pues la casuística refleja ejemplos donde menores de edad llegan a muy temprana edad y muchas veces alcanzan la ciudadanía en la misma condición, corresponde precisar que el citado decreto legislativo, como ya se ha mencionado, ya ha previsto en su artículo 63 el plazo máximo de las medidas de protección y qué debe hacer la autoridad competente transcurrido este plazo, conforme se detalla a continuación. Artículo 63. Plazo máximo de duración de las medidas de protección provisional que impliquen separación familiar. Las medidas de protección provisionales por desprotección familiar tienen un plazo máximo de 18 meses prorrogable por 6 meses, cuando existan causas justificadas que lo ameriten en función a su interés superior. Transcurrido este plazo, la autoridad competente resuelve la reintegración familiar y retorno de la niña, niño o adolescente a su familia o promueve la declaración judicial de desprotección familiar y la adopción de una medida de protección de carácter permanente. En esta materia, corresponde destacar la importante actuación estatal en los procedimientos por desprotección familiar que se rigen principalmente por los principios establecidos en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1297. En este contexto, conviene destacar que, de acuerdo al Decreto Legislativo 1297, las medidas de protección son revisables trimestralmente. En ese sentido, señora presidenta, como ya lo ha señalado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
a través del oficio D 002456-2022, Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, Secretaría General. El decreto legislativo 1297 ya ha previsto las acciones a seguir por parte de la autoridad competente en el procedimiento por desprotección familiar cuando se ha cumplido el plazo máximo de la medida de protección establecida en el artículo 63, por lo que, considerando que la normativa vigente ha realizado una mirada integral para la protección de todas las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a sus características y necesidades individuales, no es viable la modificación propuesta a través del a través del proyecto de ley 2391-2022 CR. Conclusión, por lo expuesto, la Comisión de Mujer y Familia, de conformidad con el literal C del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la no aprobación del proyecto de ley 2931-2022 CR y su envío al archivo. Es todo, señora presidenta. Gracias, secretario técnico. Colegas, en vista de que esta norma ya ha sido aprobado en el proyecto de ley 1297, el artículo 63, la Comisión Técnica recomienda de la Comisión su archivamiento. Vamos a someter a votación, secretario técnico, su archivamiento de esta ley. Con su venia, señora presidenta, se consulta a los señores congresistas la propuesta de predictamen que recomienda la no aprobación del proyecto de ley número 2931-2022 CR. Votación, señora presidenta. Señores congresistas, Vázquez Vela. Gracias, señora congresista. Limachi Quispe. Alcarraz Agüero. Agüero Gutiérrez. A favor. Gracias, señora congresista. Barbarán Reyes. Congresista Barbarán, a favor. Gracias, señora congresista. Heidecker Ballesteros. Disculpe, señora congresista Heidecker Ballesteros, el sentido de su voto, por favor. Congresista Alcarraz, a favor, por favor. Gracias, señora congresista Alcarraz Agüero. Heidecker Ballesteros. Jauregui Martínez. Luque Ibarra. A favor, Luque Ibarra. Gracias, señora congresista. López Morales. Paredes Fonseca. A favor, Paredes Fonseca. Gracias, señora congresista. Robles Araujo. A favor. Gracias, señora congresista. Ruiz Rodríguez. Segundo llamado de asistencia para consultar el sentido de votación recaído en el proyecto de ley 2931. La señora congresista Limachi Quispe expresa su voto en abstención. Perdón, voto a favor de la señora congresista Limachi Quispe recaído en el proyecto de ley 2931. Jauregui Martínez. López Morales. Ruiz Rodríguez. Señora presidenta, resultado de la votación. 8 votos a favor,
ningún voto en contra, ninguna abstención. La propuesta ha sido aprobada por mayoría, señora presidenta. Gracias, secretario técnico. Con 8 votos a favor se aprueba entonces esta propuesta. Señores congresistas, solicito o dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si nadie tiene alguna objeción, este pedido se dará por aprobado. Aprobado. Señores congresistas, siendo las 2:55 horas del día 13 de marzo de 2023, se levanta la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Gracias a ustedes.